Shalom Aleichem, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a la tierra de Israel. Bienvenidos a nuestros cursos. Hoy queremos dedicar nuestras clases a la familia que fue asesinada en el Yishuv Itamar. Y que no escuchemos más malas noticias, que pronto la maldad sea erradicada de la tierra y que Ezrat Hashem, así como están en el Gan Eden, que su alma y la de esos pequeños chicos que no llegaron a hacer ningún pecado,
Queremos que Hashem nos dé una explicación, queremos que Él nos cuente qué es lo que está pasando detrás de todo eso. Lejaim, vamos a decir nuestra plegaria antes de el comienzo de la tefilá, del estudio de Kabbalah, de acuerdo con la enseñanza de Rav Ginsburg. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la Torah y a plegarme al Creador y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades y se abran los portales del cielo y se llene la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Para cualquier tema que quieran consultar, nos escriben a cursos Galeinai y como siempre los invitamos a inscribirse para recibir nuestros mensajes. Espero que todos ustedes sigan recibiendo las actualizaciones diarias con los links que enviamos, con los enlaces para las clases. Si alguno no lo recibe, seguramente tendrá que, posiblemente le llega al spam, que se fije allí para sacarlo, para poner que los emails que reciben de nosotros no es spam, y en caso de que no los reciba, nos escriben a esta dirección y vemos qué es lo que sucede. Estamos en el tercer capítulo del libro de Hasdei David con las enseñanzas del Arizal y vamos a poner nuestra tzedakah, la tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que acerca la redención. Los invito a todos ustedes también a poner tzedakah, también en nombre de esas 5 almas y de todas las familiares que quedan alrededor y todo el pueblo de Israel y todos los amigos del pueblo de Israel que sufren con nosotros. Habíamos estudiado entonces hasta ahora, vamos a hacer un pequeñín repaso para ubicarnos en tema, que Dios quiso crear los mundos para que haya alguien que reconozca su grandeza, para tener a alguien a quien dar y que ese a su vez le devuelva. La vida es movimiento de ir y venir, de subir y bajar, de dar y recibir, y para eso produjo un vacío virtual como si fuera en la luz. Eso lo habíamos comparado con cuando uno revela una enseñanza a alguien o revela un pensamiento. Primero tiene que hacer un espacio vacío dentro de la mente para dejar lugar a una revelación parcial, poder así ir transmitiendo en forma lineal todas las distintas dimensiones de la mente que hay dentro de nosotros. ¿Por qué digo en forma lineal? Porque en general la revelación es a través de la palabra. La palabra es una línea de letras que se van ensaltando una a continuación de la otra, y cuando llega a su origen, esas letras van tomando posiciones y van reconstruyendo en mayor o menor medida esas dimensiones que había en la mente del que lo transcribió, del que lo transmitió. Y así también, en ese vacío que creó Akadosh Baruj Hu en su luz, insertó una línea, como toda línea es
está hecha de puntos. Esos puntos formaron, que teóricamente son las sefirot, las 10 sefirot, una al lado de la otra, desde el origen en Jochma hasta el centro, que es Malhut, y allí estaba la luz infinita proveniente de la segunda contracción. O sea, la primera contracción produjo un vacío, la segunda contracción contrajo una luz, o sea, seleccionó qué parte de esa luz iba a constituir la luz que se iba a investir dentro de los mundos, y así sobre esa línea que nosotros llamamos Kav, esa línea de luz, se invistió Adam Kadmon, que es la primera idea, es como es llamado el emanador, porque de él emanan los mundos, es como un proyecto, una idea de cómo tiene que ser lo que va a surgir después. Luego de allí emana el mundo de Atzilut, que es uno con el Creador, allí no hay separación, y a partir de Briá y Etzirá y Asiá comienza a haber separación, comienza a haber ocultamiento verdadero de esa causa, de esa luz. Entonces, habíamos quedado la clase anterior explicando de qué se trata Adam Kadmon. Y entonces Adam Kadmon es el Matzil, es el emanador, a partir del cual se iban a crear todos los mundos, Atzilut, Briá y Etzirá, Asiá, emanación, creación, formación y acción. Y todos ellos salen de Adam Kadmon. Entonces habíamos dicho una vez que Adam Kadmon es como ese intermediario que tiene parte de mundo y parte de luz infinita, que sirve para conectar. Como todo intermediario que conecta tiene que tener en sí las características de los dos polos que está conectando. Nunca es suficiente repetir que todo esto que estamos hablando son conceptos espirituales, que no hay que darle formas ni de tiempo ni de espacio, y que todo lo que hablamos con nuestras palabras y nuestros ejemplos es para poder tener una idea, poder leamjish, como se dice en hebreo, poder imaginarnos con una imaginación rectificada dentro de nuestro tercer ojo que está dentro de la mente, que es este proceso que viene después de la contracción y antes de la contracción. El Arizal entonces se especializa, como toda la Kabbalah, en hablar de lo que viene, por lo menos lo que recibimos revelado del Arizal, lo que viene después de la contracción inicial. Y para poder entenderlo, nosotros aplicamos el Hasidut, que es ver en nuestra propia alma todas estas cosas, tratar de experimentarlo e identificarlo dentro de nuestra alma, porque el alma es lo más, es parte de Dios en lo alto, entonces es lo más cercano a eso que está allí arriba en los mundos espirituales. Todos los demás ejemplos o parábolas que uno pueda utilizar son simplemente materializaciones de algo que no se puede materializar. Entonces, incluso cuando nosotros utilizamos ejemplos del mundo material que conocemos, tenemos que saber que es nada más que una parábola, un ejemplo, y que no debe ser tomado tal cual.
Con Adama Rishon no se puede decir que hay diferencia porque son dos cosas completamente diferentes y luego vamos a explicar de qué se trata. Pero Adama Rishon es el primer hombre, un hombre que fue creado, carne y hueso y alma, en el sexto día de la creación. En cambio Adam Kadmon es nada más que un código. Llamarlo Adam Kadmon, el hombre primigenio, es nada más que un código porque el universo es el macrocosmos de lo que el hombre es el microcosmos. Te he dicho que el hombre es un ser, es un universo en pequeño. Todo lo que sucede en el universo sucede dentro del hombre. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, por ejemplo, vemos a una persona, dentro de nuestro ojo se genera la imagen en pequeño, se genera un pequeño hombre, incluso invertido, y ese pequeño hombre que tenemos en nuestro ojo no tiene nada que ver con esa imagen que estamos mirando un ser humano, y esa imagen que hay en nuestro ojo es nada más que una pequeña imagen de luz. Son algunos electrones y algunos efectos lumínicos que se producen dentro de nuestro ojo. Entonces no podemos comparar el hombre con la imagen que hay dentro de nuestro ojo. Entonces, así como hay un hombre, que es Adam Rishon, que de él salían todos los demás seres humanos, los sabios que explicaron la Kabbalah utilizaron este término Adam Kadmon, justamente no utilizaron el nombre Adam Rishon para no confundir, utilizaron el nombre Adam Kadmon, que sería el hombre primigenio o el hombre anterior. Kadmon viene de Kedem, de original, de Kodem, que es antes. O sea, es esa imagen del universo general que Akadosh Baruj Hu utilizó para crear los mundos. Es algo completamente espiritual y no tiene nada que ver con ese Adam Rishon, el ser humano, el primer ser humano que fue creado. Entonces, habíamos hablado que se crearon los círculos y lo recto, y que dentro de cada sefirá y dentro de cada mundo existe lo que se llama los círculos y lo recto, cuyo origen es, por supuesto, es ese círculo, ese vacío circular, esa esfera original donde se contrajo la luz, donde se desapareció la luz, y lo recto tiene que ver con la luz misma que incidió, esa línea de luz que incidió. Esa línea de luz es en forma infinitamente alejada lo que después iba a ser el libre albedrío, eso que distingue al ser humano del resto de la creación. Todo el resto de la creación es la naturaleza. La naturaleza es circular. Y el hombre que es erguido, que es recto, que camina derecho físicamente, también espiritualmente y psicológicamente tiene algo que es recto, que se contrapone a lo que es la naturaleza. La naturaleza en general se basa en curvas y en pequeñas fracciones, pero no hay líneas rectas en la naturaleza en general. En cambio, el hombre tiene la capacidad de ponerse por encima de las fuerzas y los ciclos, como dice Day, de la naturaleza. Ese es el libre albedrío, de hacer cosas que están a veces en contra de lo que es su propia naturaleza.
Entonces, vamos a leer un poco el texto aquí y luego vamos a seguir con la explicación que nos da el Rav Ginsburg en su libro de Hasdei David. El orden de los círculos y rectitudes de esta manera. En el principio se expandió la línea y se hicieron 10 círculos de Adam Kadmon, dentro de ellos la rectitud de Adam Kadmon. Y el circundante recto de Adam Kadmon se alejó y se ubicó en los círculos y quedó un vacío entre el interior de la rectitud y lo circundante de la rectitud, y así fueron los círculos y la rectitud de todos los perfiles que están por debajo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a entender qué es lo que nos está diciendo aquí. Así como Adam Kadmon es uno con esa línea de luz, que esa línea de luz infinita que se extiende, es todavía, se lo puede decir que es la divinidad. Adam Kadmon es uno con la divinidad, es el poder que tiene la divinidad, la luz infinita, de crear los mundos, de emanar los mundos. Y es el primer mundo de Atzilut, que es la primera emanación de allí, está pegado a él, entonces no se puede decir tampoco que sea algo separado. Es una primera emanación que ya está fuera de esa línea de luz, que está invistiendo esa línea de luz, pero todavía conserva las características de la unidad. Entonces allí, en esa sefirot, las luces, las distintas luces son una en ellas, o sea, las sefirot, las luces del mundo de Atzilut son una, y los recipientes del mundo de Atzilut también son uno, no hay separación en los recipientes. O sea, las sefirot y las letras y todo lo que hay en el mundo de Atzilut, a pesar de que en potencia ya hay lo que va a ser después las distintas características, es nada más que en potencia. En la práctica es todo uno. Por eso el mundo de Atzilut se considera como el Ain respecto al mundo de Briá. Briá, que es la creación, es donde ya hay separación, hay un poco de ocultamiento, hay separación de los sefirot. Entonces allí, en comparación con Briá, Atzilut es la nada. Entonces, en esto que estamos leyendo, comienza el concepto de lo que es Partzufim, que es la principal novedad, la principal revelación que nos trae el Arizal. Cómo salen los Partzufim, cómo los mundos surgen uno a partir del otro, y cómo uno se inviste dentro del otro. Y entonces vemos también que los círculos surgen antes de lo recto. La naturaleza es creada para que el hombre viva en ella. Entonces, a pesar de que el hombre es el objetivo de la creación, lo primero que se creó fue la naturaleza para que el hombre pueda vivir allí. Entonces, los círculos es la naturaleza, es el derech eretz, como se dice en hebreo, es el comportamiento natural de la persona. Y dentro de todo este sistema de círculos se encuentra lo recto de Adam Kadmon. Es el rostro, o sea, la estructura
de Adam. Cuando uno dice Adam, se refiere a que hay una estructura de Sefirot. Hay una mente, hay sentimientos, hay acción. Entonces, lo recto tiene luces y tiene recipientes. Habíamos explicado hasta aquí la semana anterior de cómo hay dentro de lo recto hay una parte interior y una parte exterior que está por afuera. Esa parte interior se refiere a esa parte del libre albedrío que está consciente. Siempre que le decimos pnimí o interior, nos referimos a lo que es la conciencia. Lo que es circundante se refiere a la parte de la Tat-Mudá, la parte inconsciente, aquello que está más alejado de la conciencia. Entonces, vamos a poner un poco de música para que nuestra mente asiente las cosas que estamos hablando. Como ustedes ven, es importante repasar y seguir un poco el hilo de las clases anteriores para que por un lado no tengamos que hacer una recopilación tan grande y por otro lado para que entendamos cómo viene la continuación de todo esto que estamos estudiando. Un poco de aguas frescas primaverales para tanta oscuridad alrededor.
Muy bien. Habíamos dicho que estos niveles de rectitud, en comparación con lo circular sería el cuerpo. Si nosotros hacemos una comparación en el ser humano, lo circular sería el cuerpo, el alma sería lo recto. Y dentro de los niveles del alma, los niveles inferiores del alma serían lo relativamente circular, y los niveles superiores del alma serían lo relativamente recto. Entonces, dentro de lo recto hay una parte makif y otra parte primi. ¿Qué es el makif ayashar? ¿Qué es el makif ayashar? Circundante recto. Y el primer ayashar es el interior recto. El makif ayashar sería lo que nosotros habíamos definido en otras clases, lo que es la yejidá en el alma, el nivel superior, aquella parte inconsciente más alejada. Y tiene que ver con esa letra mem cerrada de la palabra tselem. ¿Se acuerdan de la palabra tselem? ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que el hombre fue creado a imagen y semejanza? Tselem Elohim, Tzadik Lamed Mem, y esa Tzadik Lamed Mem tiene que ver con los 5 niveles del alma. La Tzadik son los 3 niveles inferiores de Nefesh, Ruach y Neshama. Tzadik es 90, es 3 por 3, cada uno incluido dentro del otro, multiplicado por 10 da 90. La Lamed es 30, o sea, son esas 10 sefirot multiplicado por los 3 niveles Makifim, los 3 niveles de Hayá que rodean a estos 3 niveles inferiores del alma. Y Ejidá es la Mem, que es 40, son las 10 sefirot en cada uno de esos 4 niveles que rodean a los 4 niveles inferiores. Por eso Ejidá es 40. Son los 4 cuidadores, Arba Shombrim, los 4 guardianes de los 4 niveles inferiores del alma. Y así eso sucede en cada uno y uno de los niveles. ¿Por qué el Arizal separa entre lo que es el Makif Ayashar, el circundante recto, de todos los otros niveles de la rectitud? Habíamos dicho que los otros niveles de la rectitud son los niveles inferiores del alma, de Hayá para abajo. Porque él nos quiere traer una novedad que es muy importante. Ya habíamos explicado esto la semana anterior también, que el Makif Ayashar Mitrajek. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien mi voz? Ok. ¿Qué significa que ese Makif Ayashar se aleja? Habíamos dicho, como para
dibujarlo de alguna manera. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Que dentro que está esa línea, Yashar, sobre ella se invisten los niveles de Adam Kadmon, y de allí emanan los mundos de Atzilut. Y dentro de cada mundo que se va generando de esa línea, hay una parte circular y una parte recta. Dentro de esta parte recta, entonces, hay una parte que se va acercando a lo circular, o sea, hay una parte de lo que es el hombre que se va acercando a la naturaleza. ¿Qué significa que se va acercando a la naturaleza? Los instintos del hombre son automáticos e inconscientes. Son nuestras cualidades naturales. Nuestras cualidades naturales no tienen que ver con nuestro libre albedrío. La naturaleza no tiene libre albedrío. Actúa sometida a las leyes naturales de la naturaleza. Sin embargo, el Yashar, que representa el alma del hombre, el alma del hombre es parte de Dios en lo alto, entonces tiene la capacidad de ponerse por encima de la naturaleza. ¿Qué quiere decir por encima? De poder actuar en contra de la lógica de la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo hambre, quiero comer, pero mi mente racional me dice que no es el momento, o que no me va a hacer bien, o que eso que está cerca mío para comer no es bueno, y no lo voy a comer. El animal, si tiene hambre, come, si no tiene hambre, no come. El ser humano puede comer si no tiene hambre, y puede no comer cuando tiene hambre. Eso es el libre albedrío y ponerse por encima de la naturaleza. Ahora, habíamos hablado que hay dos niveles que son Yejidá y Hayá. Yejidá es el nivel de Mesirut Nefesh. ¿Qué es Mesirut Nefesh? Es actuar por encima de la naturaleza, pero no de acuerdo con la mente, no de acuerdo con nuestro libre albedrío, no de acuerdo con nuestro razonamiento. Es actuar de acuerdo a eso que viene de los niveles superiores del alma, que es Yejidá, lo que es la fe absoluta que hay en el alma, que es lo más interior de la corona, y a eso se refiere con que en determinado momento dentro de lo recto hay una parte que se separa y se une a lo circular, a lo circundante, a lo círculo, o sea que esa parte del ser humano, digamos, superior del alma, también está por encima del libre albedrío. Y por eso, a pesar de que tiene que ver con lo recto, con el alma humana, sin embargo, está más cerca de la naturaleza. Entonces, ese Makif Ayashar se aleja, y ese Makif no es algo que me envuelve solamente a mí, sino que me envuelve a mí todo lo que surge luego detrás mío.
cada persona es un alma general de todas las personas que van a salir de él. Entonces, esa yejidá del alma que hay en mí también va a incluir a todas esas generaciones que van a salir también de mí, todas esas almas que dependen de mí. Eso se puede entender cuando uno habla del líder de una comunidad, o el líder de una familia, o el líder de una generación. Es un alma general, donde todas las almas que dependen de él están imbuidas de un mismo ideal, de una misma fe. Entonces esa fe son los 4 makifim, las 4 cosas que rodean a los niveles inferiores del alma, y es esa fe que se revela en las almas que están conectadas con esa alma general. Y eso, por un lado, nos rodea, y por otro lado nos une, es lo que une a las distintas comunidades. Entonces podemos decir que nosotros que estamos aquí, en este momento, hay algo que nos une, y eso que nos une, por un lado, tiene que ver con nuestro libre albedrío, porque nosotros estamos aquí ahora, cada uno de nosotros decidimos venir, pero en realidad hay algo más allá de nosotros. Por ejemplo, si a mí me hace bien venir a esta clase porque me da tranquilidad y me produce beneficio y todo tipo de cosas naturales que me hacen venir a esta clase, que me hacen estudiar Torah, entonces esos son los niveles circulares, los niveles de la naturaleza que me hacen acercar. Ahora, si yo tengo que sacrificar muchas cosas para venir a esta clase, porque sé que acá voy a poder obtener información y me va a hacer bien, eso es nuestro libre albedrío. Yo me guío por mi libre albedrío de que si yo vengo a esta clase voy a tener un beneficio, un libre albedrío inferior. Pero como habíamos explicado muchas veces, hay un libre albedrío superior que tiene que ver con el nivel de yejidá del alma, que nos atrae por algo que no entendemos qué es exactamente, y a la vez que nos atrae, nos une, hace que nosotros formamos una familia, un grupo, una comunidad, y a medida que nosotros nos vamos imbuyendo más y más del alma de aquel que nos está uniendo, cada vez nos vamos trayendo más gente, nos vamos uniendo más, y entonces por un lado la comunidad se hace más grande, pero por otro lado también esa alma general que nos está uniendo también se expande y aumenta. Eso lo podemos llamar Rebbe, lo podemos llamar el Mashiach, lo podemos llamar el líder de la generación, y así en cada uno de los niveles de las distintas comunidades que estamos hablando. Eso significa que el Makif Ayashar, la parte inconsciente del libre albedrío, de la parte recta que nos hace seres humanos, se aleja y se une con lo circular. Se transforma en algo que ya pasa a ser como una naturaleza nuestra. El Arizal explica que este Makif Ayashar, a pesar de que es parte de todo el sistema de lo recto, del Yosher, del libre albedrío, se aleja y llega hasta la parte más baja del sistema de lo circular.
¿Qué es el orden de los igulim, de los circular? Que el círculo superior es Keter, y de Keter hay un círculo más interior que está por debajo de él, digamos, está por dentro, que es Jochma. Luego de Jochma, dentro de Jochma está el círculo de Binah, y así hasta el más interior, que es Malhut. Y si nosotros hablamos de esta manera, podemos decir que lo que es más interior dentro de este sistema de círculos, vamos a poner que aquí hay 10 círculos, lo que es más interior es Malhut, y lo que hay más exterior es Keter. Entonces, cuanto más interior, también es más inferior, va descendiendo en el orden de los Igulim. Entonces, este Malhut de los Igulim es la parte más baja de todo el sistema de los Igulim de Adam Kadmon. Es la parte del suelo de Adam Kadmon. Es la base. Y hasta allí, que es la parte más alejada de los Igulim de Adam Kadmon, es donde llega el Makif Ayashar, de lo recto de Adam Kadmon. Que esto es la típica descripción que nosotros vemos. Bueno, aquí quise hacer una recta, me salió algo que no es muy recto. Hasta allí llega, se extiende lo recto de Adam Kadmon. Ok. Entonces, el Makif Ayashar se asienta debajo del círculo de Malhut. Y es como si se alejara del sistema de lo recto. Y ahora pertenece al sistema de los Igulim, de lo circular. Ya deja de ser libre albedrío, deja de ser algo recto y se transforma en algo circular. Y entonces, como dice el Mejaber, cuando se aleja lo recto, esa parte de yejidad del alma, como decíamos recién, cuando se aleja eso del resto de lo recto, queda un espacio en el medio. Por eso estos dibujos nunca representan exactamente de qué se trata, sino que yo tengo por un lado lo circular, y ese recto en determinado momento, gracias por avisarme, vamos a extender un poquito más la clase con el permiso de ustedes. Esto que acabo de dibujar tienen que imaginarse como que dentro de ese Malhut de Adam Kadmon se vuelven a generar todos los círculos de los mundos inferiores. Entonces esto habría que ampliarlo un poco y dentro de ese pequeño círculo empezar a dibujar los círculos
que son de los mundos inferiores. Entonces, si yo digo que hay dos partes de lo recto y hay una parte que se separa, el recto que circunda se separa del resto de lo recto, entonces queda un espacio vacío. Queda un espacio vacío entre el sistema de lo interior, de lo recto, que es desde Jaya para abajo, y el Makif recto, que tiene que ver con la Yejidá. Se produce una separación entre Jaya y Yejidá. Por eso, en las explicaciones previas, hicimos mucho hincapié para entender qué es Yejidá y qué es Jaya. El Jaya tiene mucho más que ver con la mente, que es con el libre albedrío, la mente consciente, que entra y sale, por eso es llamado Makif Joser, el circundante que retorna, porque entra y sale. En cambio el Yejidá nunca entra, es el inconsciente completamente alejado. Entonces se produce una separación, un espacio vacío entre lo que es la Yejidá y lo que es Jaya, el nivel de Jaya del alma. Uno es el Makif, el circundante de lo recto, y lo otro son los demás niveles, los 4 niveles inferiores de lo recto. Allí en ese espacio se generan el resto de los mundos. Dentro de ese espacio se generan los 4 Partsufim que enumera aquí, que el primero es Atik, luego Arich, Alihampin, y luego todos los demás perfiles, que es Abba, Ima, Zeirampin y Nukva de Zeirampin. Vamos a escribir aquí todas esas palabras. Primero no tengo más remedio que enumerarla y después lo vamos a explicar. Entonces, habíamos dicho que ¿qué son los Partsufim? Son los distintos grupos o sistemas de Sefirot. El Partsuf general son las 10 Sefirot que funcionan, desde Keter hasta Malhut. Pero luego esas 10 Sefirot se van separando en distintos Partsufim, en distintos sistemas, distintos grupos o personalidades. Entonces está Atik Yomin, que es el interior de la corona, que es la parte más inconsciente, la parte más interior del inconsciente. Luego está Arich Anpin, bueno, todo esto lo vamos a borrar para no confundirnos. Wow. Entonces, hay 6 Partsufim distintos que componen todo el sistema de las 10 Sefirot. Por un lado está Keter, que tiene el Partsuf interior de Keter, que es el más inconsciente, que en general se conoce como
Tanug o placer. Luego está Arihampin, Atik, habíamos hablado también de qué se trata en otras clases. Arihampin, Arih quiere decir aroj, alargado, es la parte exterior de la corona, que es el inconsciente cercano, llamado razón o voluntad. El placer es lo que nos mueve íntimamente, es lo que nos mueve más inconscientemente. La voluntad es lo que nos mueve, el origen de nuestros pensamientos y nuestros deseos, pero que nosotros ya podemos identificar un poco mejor, porque como decíamos antes, así como la yejidá entra y sale, la voluntad es lo que está más cerca de la mente, que lo que da origen a la sabiduría. Después estos son los distintos parzufim. Parzuf Atik Yumin, Parzuf Arihampin, Parzuf Abba, que quiere decir padre, es Jochma. Acá ya estamos entrando a la parte consciente, que es sabiduría, es el primer rayo de revelación, y es un parzuf que luego vamos a ver qué es lo que contiene dentro de cada uno de estos parzufim. Luego viene el parzuf Ima, o madre, que es Binah, entendimiento. Luego viene el parzuf Za, que son las iniciales de Zair Anpin. Nuevamente, todas estas palabras en hebreo y su correspondiente traducción son nada más que códigos para identificar distintas partes del proceso creativo, que luego se van repitiendo en distinto nivel en cada uno de los infinitos puntos del proceso creativo. Entonces el Zeir Anpin son las cualidades del corazón, sería las midot o cualidades del corazón, y que es relativamente masculino, como el novio, respecto a Nukva de Zeir Anpin, o sea, el femenino de este torso, que es Malhut, o reinado. Estos son los 6 parzufim que hay en Madan Kadmon y que luego se van a ir repitiendo y dando origen a los distintos parzufim y sefirot de los mundos inferiores. Todo esto se produce en ese espacio vacío que se genera entre lo yashar
circundante que se acerca a los Igulim, y lo Yashar general que está alejado y que es el libre albedrío que se genera, o sea, el Adam, el hombre que se genera en cada uno de los mundos. Entonces, en cada Parzuf hay recto y hay circular. Esa es otra cosa general. No sé si ustedes toman apuntes de todas estas cosas que nosotros explicamos. Mientras tanto, Kenia, junto con algunos otros amigos, están transcribiendo estas clases. Por ahora vamos recién por la clase número 6. Esperanza nos hace una pregunta muy buena. Vamos a tratar de contestarla de la manera que mejor se puede entender. Pero ya tenemos 6 clases transcriptas y estamos tratando de corregirlas y vamos a ponerlas a disposición de ustedes. Y esas clases son parte de lo que son los seminarios que estamos dando en México. Así que si ustedes quieren repasar y profundizar un poco en todo esto que estamos estudiando ahora, pueden ir les recomiendo que vean las clases pasadas de los seminarios de México y participen de los que van a venir. Vamos a decir rápidamente qué pasa con Emuná, porque todos sabemos que dentro de Keter hay 3 Parzufim, que es dentro del Pnimiut Keter, que es Tanug, hay un nivel superior que se llama Emuná. Emuná es ese nivel que está por encima de los mundos, que está por encima de toda recto y circular, que se mantiene y que es lo que mantiene unidos a todo el Seist, al Shelut, a todo el orden de los mundos, y que se va a revelar en forma completa justamente al final de todo en el mundo material que nosotros nos encontramos. Entonces, esa emuná, a pesar de que no es nombrada, pertenece a cada uno y uno de todos los pasos que estamos hablando, pero está por encima de ellos. Entonces, por ahora vamos a continuar con lo que explica la Kabbalah, pero esa emuná es esa parte superior que por ahora no podemos identificar. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya pasamos 1h15 de clase. Vamos a poner un poco de música para desintoxicar un poco de tanta luz y de tanta meditación. Yo sé que todas estas cosas son muy difíciles, pero dentro de todos los cursos que damos es un curso que tratamos de mantener un nivel superior para que todo lo que se estudia durante la semana se pueda ir incorporando dentro de un estudio sistemático de lo que es la Kabbalah a la luz del Hasidut. Por supuesto, el Hasidut nos va a llevar a meditar en cada uno de estos niveles para poder entenderlo de acuerdo como lo tenemos nosotros dentro del alma. Y eso es lo que vamos a hacer
en esta segunda parte de la clase, después de escuchar un poco de música jasídica para regocijo de nuestra alma animal y de nuestra alma divina. En la música se unen ambas almas. Tenemos que aprovechar ese momento. Un segundito que nuestro sistema de audio tuvo un colapso. ¿Se escucha bien? Muy bien. Espero que les haya gustado la música, que haya dado un poco de sosiego a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Justamente el alma, la música tiene que ver con los niveles superiores del alma, que nos sirven para unir lo inferior con lo superior. Nos da placer físico y nos da placer espiritual. Recién Alex, creo, preguntó cómo podemos utilizar todo esto para cumplir los mandamientos. Ya sea
los mandamientos, los preceptos que nos ordena la Torá. La Torá se llama Yashar, Sefer Yashar. Así también Abraham Avinu, que fue el primer judío, el primer converso que reconoció al Dios único, también se lo llama Yashar. El primer libro de la Torá, Bereshit, se llama el libro de Yashar, recto. ¿Por qué? Porque hay una constante que vemos aquí, que primero se crea la naturaleza, después se pone al hombre, primero lo circular, después lo recto. Y así también, en los 6 primeros días de la creación, Dios puso todo lo que hacía falta, creó la naturaleza con el nombre de Elohim. Durante los 6 días utilizó el nombre de Elohim de Gematria Teva, la naturaleza, Gematria 86. Y el último día, Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim Ve'atz V'chol Tzva'am, Vaychal Elohim Ve'yom HaShvi'i Mikol Melachto Asher Asah, Vayishbot HaYom HaShvi'i Mikol Melachto Asher Asah, Vayivarech Elohim et Yom HaShivi Kadesh Oto, Ki Bo Shabbat Mikol Melachto Asher Elohim Lasot. Esos son los últimos nombres Elohim de los 32 Elohim que figuran en los 6 días de la creación, el secreto de Lamed Bet de Tivot Chochmah, las 22 letras y los 10 Sefirot, y los 32 nombres de Hashem, Lamed Bet, Elohim, que es Gematria Teva. Hasta allí se creó Yom HaShishi, el día sexto, era toda naturaleza. Y de repente creó el Shabbat. Ese último día, Dios creó al hombre, insuflando en su nariz aliento de vida, desde lo interior. Explica Hasidut, cuando un hombre insufla en su interior, saca de lo más profundo que tiene adentro. Saca de lo más interior, y así Akadosh Baruj Hu puso al hombre, que es lo recto en el mundo. ¿Qué es lo recto? Para cuidar el Gan hace falta alguien que esté por encima de las leyes de la naturaleza, que no se deje llevar por los ciclos naturales, sino que utilice su mente para ver que lo que está pasando allí cumpla con la voluntad de Dios. Todo este proceso también tiene que ver con la llegada a la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, después de todos los procesos cíclicos naturales de los hombres, viene y nos trae los preceptos. Abraham, Isaac, Jacob y todas las generaciones hasta Moshe, que es el séptimo, trajeron distintas formas de preceptos, pero no en forma revelada, no en forma ordenada, en el sentido de que fueron órdenes, preceptos, mitzvot, como fue en la época, como fue después de Matan Torah. Matan Torah, todo esto representan órdenes. ¿Y qué significa una orden? Hacer algo que uno no acostumbra a hacer, por eso es ordenado hacer algo. Está fuera de la naturaleza mía hacer eso, me lo tienen que ordenar. Eso es ingresar lo recto dentro de lo circular. Entonces, cuando yo quiero cumplir preceptos, tengo que saber, que tengo que estudiar, tengo que saber de qué se trata, tengo que trabajar, practicar, esforzarme, obligarme a hacer esas cosas, porque no son parte de mi propia naturaleza. Entonces, mi naturaleza, mi alma animal, mi cuerpo, se resiste a cumplir los preceptos. Mi cuerpo no necesita hacer tefilá, ponerse talit, ponerse tefilim. Mi cuerpo no necesita que haya un sistema de justicia, no necesita comer
carne que no sea miembro de un animal vivo, no necesita cuidarse de robar ni de matar. Un hombre, un animal, no tiene ningún interés de cuidar todo eso. Esa es su naturaleza. Cuando nosotros ponemos nuestro libre albedrío, ponemos en movimiento nuestro razonamiento, entonces ese razonamiento, esa mente puede dominar los sentimientos y hacer que ellos cumplan los preceptos. Pero hay algo que no puede hacer la mente, que es transformar ese alma animal en algo que quiera cumplir con ellos. La naturaleza es naturaleza, no tiene ninguna intención de romper sus ciclos naturales. Incluso está escrito que Dios ama la naturaleza, y los milagros, por ejemplo, también son un poco de incorporar lo recto, de revelar la verdad que hay dentro de la naturaleza. La naturaleza son círculos, y los círculos en general representan aquello que esconde, las cáscaras que tapan algo. La naturaleza, Elohim, son esas espinas y esas cáscaras que sirven para ocultar la divinidad. Cuando nosotros imponemos nuestro razonamiento, imponemos la voluntad de Dios y hacemos de la voluntad de Dios nuestra voluntad, rompemos la naturaleza, doblegamos a nuestra alma animal y hacemos que ella cumpla los preceptos, pero todavía hay un problema. Si nuestra mente cambia de idea y de repente se deja dominar por los sentimientos, esos sentimientos le van a convencer de que en realidad no hace falta cumplir los preceptos. Entonces hace falta algo que esté por encima de ello, que es la fe, que es ese parzuf, ese nivel de yejidá del alma, que tiene la propiedad de ser muy parecido, como decíamos recién. Ese makif ayashar, esa rectitud que rodea, tiene muchas características de lo que es la naturaleza, y es lo que nosotros llamamos la revelación de una segunda naturaleza. Cuando nosotros nos convencemos y practicamos y vemos que nos conviene cumplir los preceptos, y que más allá de todo lo que pueda suceder, eso es algo bueno para mí, ya sea porque queremos tener el mundo por venir, a pesar de que acá sufrimos, o a veces, si cumplimos los preceptos, sentimos como la mano de Dios nos está cuidando. Entonces, nosotros hacemos una segunda naturaleza, que es cumplir los preceptos. Y esa segunda naturaleza es una revelación de esa yejidá del alma. Es una revelación de ese makif ayashar que se acerca a la naturaleza. Entonces este es todo el proceso que cumple el hombre durante toda su vida, y que también cumple en los determinados momentos de su vida y en cada momento. Tiene su naturaleza que lo obliga, que lo aleja del cumplimiento de los preceptos. Tiene la mente que cuando es enseñado Torah, la mente puede manejarse para cumplir los preceptos. Y en determinado momento, en los momentos en que su mente falla, tiene que surgir algo que está por encima de la mente, que es el Mesirut Nefesh, que siempre hablamos. El Mesirut Nefesh no se revela solamente en los momentos de riesgo y en los momentos de estrés y peligro de vida. El hecho de cumplir día a día con los preceptos y de tratar de difundir también es ir en contra de la propia naturaleza. Mi naturaleza es decir que tengo que ir a
trabajar y que tengo un horario y que tengo que cumplir y tengo que hacer determinadas cosas, y los preceptos son algo que aprendemos de la Torá, pero no surgen naturalmente. Entonces hay momentos en que uno siente que está cumpliendo los preceptos día a día, también a través de que revela ese Mesirut Nefesh, revela ese nivel superior oculto del alma. Y así con cada uno y uno de los preceptos tenemos que, algunos son más cercanos a nosotros, algunos son más alejados, más difíciles, más fáciles, y tenemos que buscar en cada uno de estos niveles del alma donde tenemos que encontrar la fuerza y el motivo para cumplir con estos preceptos. Entonces, ahora cuando comencemos a estudiar los Parzufim, vamos a ver también cómo una de las tareas, como decíamos en la clase anterior, que es estudiar la Torá, hacer tefilá y cumplir los preceptos, eso también tiene que ver con cada uno de estos Parzufim. Y cómo podemos buscar en cada uno de ellos la estructura de los preceptos, y también dentro de nosotros qué se nos identifica y cómo podemos revelar todos estos niveles del alma a través de todas esas acciones que Akadosh Baruj Hu nos manda en la Torah. Entonces decíamos que en todos los Parzufim, en todos estas personalidades, estos grupos de Sefirot, hay circular y hay recto. Y siempre primero surge lo circular, el ámbito, el ambiente, la naturaleza, y luego lo recto, el hombre y aquello que está por encima de la naturaleza. Y en todos se produce el mismo fenómeno. Ese Makif Ayashar, ese circundante recto, que es una revelación, un reflejo de la parte de Yejidá del alma, que tiene que ver con todo el sistema de lo recto. Todo el sistema de lo recto del alma del hombre, que es recto, se va alejando hacia lo circular de cada uno de esos Parzufim. Entonces, nuevamente, lo circular es la naturaleza del Parzuf, del hombre. El Derech Eretz, o sea, la forma en que él se comporta, su comportamiento aquí en la tierra. Como decíamos, que por eso está escrito que el Derech Eretz Kadma la Torah. Lo circular es anterior a lo recto. Muchos explican que Derech Eretz Kadma la Torah, Derech Eretz significa también el buen comportamiento, cumplir con las normas de la sociedad y de todas las reglas, y que eso, comportarse bien con el prójimo, está antes de la Torah. Y esto muchas veces está mal interpretado. Es verdad que a veces uno, para cumplir los preceptos, hay preceptos que chocan un poco con el prójimo, entonces uno tiene que evaluar si está primero el buen comportamiento, el amor al prójimo, o el precepto que uno tiene que estar cumpliendo en ese momento. Pero el Derech Eretz Kadma la Torah, que el comportamiento, el buen comportamiento antecede a la Torah, se refiere a que
para que uno pueda cumplir correctamente con la Torah, que es el objetivo, primero tiene que tener un buen comportamiento. Tiene que preparar un ámbito, tiene que preparar su naturaleza, y de esa manera va a poder cumplir la Torah. Pero el objetivo siempre es cumplir con la Torah, que está por encima de el Derech Eretz, que es la naturaleza de cada uno. Entonces, en cada Partzuf está lo circular de él, y en cada Partzuf está lo recto, que es su Torah, la Torah que hay en cada persona, que es el libre albedrío. Esto no nos cansamos de repetirlo porque es la base de todo, y si uno tiene claro esto, entonces puede ubicar todo lo demás que existe dentro de estas reglas. Y entonces se queda un vacío, nuevamente. Como se dan cuenta, todo sigue el mismo comportamiento de la primera contracción, donde hay el vacío y luego que es lo circular y después se inviste lo recto. Entonces, dentro de cada uno de estos circular y el recto alejado o circundante, se produce un vacío. Entre lo interior y lo circundante se produce un vacío entre la Torah, que es el libre albedrío, y la yejidá de la Sheva Nefesh, la yejidá que hay, el nivel de yejidá del alma. Y dentro de este vacío se producen todos estos partzufim de acuerdo con el orden que hemos puesto aquí. O sea, que entre lo recto de Adam Kadmon y lo circular de Adam Kadmon se generan, primero que todo, los circular y lo recto de Atik de Atzilut, y así en adelante, hasta lo más bajo, que es el Olam Asia. Por eso aquí está escrito, si ahora leemos esto que parecía un ¿cómo se dice? Un jeroglífico, pero de las palabras parecía una ajidá. Shalom, Liz, te esperamos como siempre. Ahora podemos entender un poco lo que está escrito acá, que dentro del Adam Kadmon, en ese vacío, se generan todos estos partzufim, y después en cada uno de estos partzufim se generan también en los mundos de Briá. Dentro del mundo de Briá se produce ese vacío y se genera el mundo de Yetzirah, y dentro del mundo de Yetzirah se genera ese vacío y se genera el mundo de Asiá. Sobre ese Asiá, los circundantes de la rectitud, y sobre ellos los círculos, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Yetzirah. O sea, acá está yendo nuevamente de abajo para arriba. Nosotros habíamos explicado de arriba para abajo cómo se genera un vacío y ahí se produce el mundo inferior, y acá estamos yendo de abajo para arriba. No sé si ustedes se dan cuenta que es lo mismo pero dicho en forma inversa. Los circundantes y los círculos de Briá, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Nukba de Zeir Anpin, y sobre ellos los circundantes y los círculos de Zeir Anpin. Esto que es Malhut, esto que es Tiferet, o los 6 midot del corazón. Luego por encima está el Partzuf Ima, el Partzuf Abba, sobre ellos el Partzuf Arihampin, sobre ellos el Partzuf Atik Yomin,
y sobre ellos lo circundante de Adam Kadmon, y sobre ellos el Ein Sof Baruj Hu que rodea a todo, siendo que de lo interior, un momento, acá falta traducir una parte, Alei de Beprimi Aprimi Meshubach, Ubemakif Beigulim Achitzonim Meshubach, o sea, desde lo interior a lo interior se va haciendo cada vez más refinado de acuerdo a este nivel, que nos vamos elevando para arriba y cada nivel se va haciendo más refinado, y de lo circundante y lo circular exterior se va haciendo cada vez más refinado para arriba. Aquí termina la explicación general de lo que es el tercer libro de Hasdei David. Ahora vamos a comenzar a entender un poco desde el punto de vista de Hasidut y algunos temas más profundos de Kabbalah, de qué se trata todo esto. Vamos a dar un adelanto para la clase siguiente. Dida sería como etcétera, o repetición. No tengo una traducción, por lo menos yo, exacta de lo que se podría poner ahí, pero sería como en cada nivel se va repitiendo como en el nivel anterior. Entonces, ¿no? Así como en cada mundo, en el vacío que se va creando dentro de lo recto, lo general de lo recto y aquello que se aleja para acercarse a lo circular, en ese vacío se va creando el nivel inferior. ¿Qué sucede cuando llegamos al nivel inferior, que es Malhut de Asiá, ese Nukba de Zeir Anpin? Allá en ese lugar inferior ya no se produce ningún vacío, y allí los dos niveles de lo recto están juntos. Por eso dice el Arizal, el Rab David Rajash, en nombre del Arizal, dice aquí, y no se juntan lo interior y lo circundante, salvo en Asia. Entonces, por eso, en este mundo donde nosotros vivimos, que es lo más bajo del mundo de Asia, es donde el nivel superior de Yehiyá del Nefesh y el resto de los niveles del alma se unen. Paradójicamente, en el alma del hombre, que es el que vive dentro de este cuerpo, que aparentemente es tan inferior, es justamente donde se unen, a diferencia de cosas que no pasan en todo el resto de la creación, hasta la luz infinita. Incluso en Adam Kadmon no sucede. A nivel del alma del hombre se unen todos los niveles del alma. Es una paradoja que tenemos que meditar en ella. Este es un fenómeno especial que se produce solo en el mundo de Asia. Nuevamente, la separación más grande que hay entre los Igulim
y lo circundante de lo recto y el resto del sistema de lo recto se encuentra en el ejemplo más elevado de todos, que es en el espacio que se produce en el sistema de lo recto de Gam Kadmon, que es el nivel superior de dentro de la creación de los mundos. No te preocupes, Paloma, todas estas cosas las vamos a ir profundizando y las vamos a entender mejor en las 2-3 próximas clases, que las vamos a ver de distintos puntos de vista. Pero uno, para entender esto, tiene que imaginarse lo que es su fe. ¿Qué significa fe? Aquello que lo mueve, pero que no tiene ningún motivo en absoluto. Hay otros niveles inconscientes que son el placer y son el deseo o la voluntad de hacer algo. El placer, uno puede identificar qué es lo que le da placer y qué no. Y también puede identificar qué es lo que tiene deseo de hacer, qué voluntad, que tiene voluntad de hacer, a pesar de que todo eso pueda estar por encima del razonamiento. Sin embargo, hay cosas que uno hace no porque le den placer, tampoco porque a veces desea hacerlas, sino porque hay algo más allá, por encima, que lo lleva a hacer. Ese es el nivel de entrega de la vida, de dar la vida por un ideal, dar la vida por Dios. Y ese es paradójicamente el placer más grande que existe, y también es el deseo más grande que existe, pero que tiene que ser revelado, que no en todo se revela sobre todo en el tzadik, y a través de que uno se conecta con el tzadik, entonces puede llegar a revelar esos niveles superiores del alma, y esos motivos que le dan a la vida un verdadero sentido. Dai nos dice que sería una fe objetiva disfrazada de subjetividad. Tendría que meditar un poquito, preguntarle al Rav Ginsburg, quizás para contestar esta pregunta, pero yo diría que la fe está por encima de lo que es objetivo y subjetivo, porque tanto lo objetivo como lo subjetivo tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver con mis cualidades, con mi mentalidad. En cambio, la fe es algo que está por encima, que no tiene nada que ver con la persona, con la raza, con la religión, con el sexo, con la profesión. Es algo que está más allá, por encima de todo eso. Y por supuesto se revela con el cumplimiento de los preceptos de la Torah. Entonces vemos que cuando a nosotros se nos enseña que la importancia del cumplimiento de los preceptos no es simplemente una forma de dominar a la gente, ni tampoco una forma de justificar ciertas cosas, sino que es verdaderamente la forma en que tiene el ser humano de revelar todos sus niveles de humanidad, tanto aquellos que lo distinguen de los seres del resto de la creación, como aquellos que lo unen, que tiene en común con los animales y con el resto de la creación. Entonces, cuando uno llega a ese nivel, incluso cuando uno tiene que matar a un animal para comerlo, lo hace de la manera más misericordiosa posible, y también lo hace con una intención para que ese animal y esa alma, ese nefesh que había en el animal y toda esa energía y la fuerza que Dios puso allí para ser utilizada, tengan un buen objetivo.
que sean utilizadas para una cosa correcta. Entonces, en el nivel más inferior de todos, donde no hay más bajo que ello, que es este mundo material de hacia donde vivimos, acá mejor dicho, todo se encuentra unido. Aquí hay una continuidad entre lo recto y lo circular y lo circundante de lo recto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué significa esta dimensión? Para entender esto vamos a continuar en la próxima clase estudiando lo que son todos estos conceptos que se nos han presentado de repente frente a nosotros. Y vamos a ver cómo, si nosotros estudiamos correctamente los conceptos del Tanya, de lo que es el Tzadik Gamur y todos los otros niveles, los 5 niveles de persona que estudiamos en el Tanya, en este primer capítulo, vamos a ver cómo eso nos va a ayudar a identificar también estos 5 niveles del alma y cómo se identifican dentro nuestro todos los niveles, todos los mundos de la creación. Entonces, por un lado los invito a estudiar día a día el Gitas, todas las revelaciones de la Torah escrita, es decir, los Teilim y estudiar el Tanya. Y los invito a repasar, aunque no puedan escuchar toda la clase, por lo menos tratar de tomar uno de los conceptos que hemos explicado hoy y tratar de identificarlos, meditar, por ejemplo, qué es ese nivel de yejidá del alma, ese nivel de fe que está por encima de toda subjetividad, de toda objetividad, que está por encima del placer y del deseo. ¿Qué acción nos hace revelar esos niveles? ¿O qué actitud o qué situación que nos encontramos en el pasado? A veces uno estudiando las reacciones que tuvimos en el pasado, podemos saber qué fue lo que se reveló en cada una de ellas, qué parte de nuestra alma se reveló. Y en caso de que hayamos actuado, hecho algún error, podemos también identificar qué parte fue la que falló. Si fue nuestra naturaleza, si fue nuestro razonamiento, nuestro juicio del Dat inferior, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de sabiduría, o sea, que no se reveló suficientemente dentro de nuestra mente consciente, aquello que está por encima del inconsciente. Generalmente uno culpa o trata de llevar la responsabilidad de todo lo que nos sucede a la gente que nos rodea. Pero sin embargo, los padres, los hijos, los gobernantes, todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, son simplemente mensajes que Kadosh Baruj Hu nos envía para que nosotros podamos revelar estos niveles del alma. Y a través de revelar estos niveles del alma, cumplir los preceptos de una manera que revelen la divinidad por encima de todo, que ese es el objetivo del alma, ni más ni menos que el objetivo que tuvo el alma para bajar
a este mundo y vivir en este cuerpo. Así que si necesitan algún motivo para estudiar Kabbalah, para estudiar Hasidut, para estudiar Torah, para cumplir los preceptos, sepan que no es ni más ni menos que el deseo que tuvo Akadosh Baruj Hu para que el alma de cada uno y uno de ustedes y cada uno y uno de los 7.000 millones de personas que viven en el mundo bajen aquí y trabajen, y también para el motivo por el cual fueron creadas todos los animales, fueron creados todos los vegetales, cada una de las hojas de los árboles, cada uno de los granos de arena de la playa, cada una de las gotas del mar, tiene el objetivo de revelar a Dios. Y si una gota en el mar fue creada con un propósito específico, imagínense nosotros que somos el objetivo final, lo máximo que Dios quiso crear en la creación, cuánto amor tenemos que sentir por los demás y también por nosotros mismos, por la belleza que hizo Akadosh Baruj Hu en este mundo. Shalom Aleichem, y lo seguimos viendo en las distintas clases de la semana. Que tengan una hermosa semana, días felices, plenos, y con una vida muy plena de sentido, con bendición desde la tierra de Israel. Shalom Aleichem.